todos los que están viéndonos en el programa o en el podcast Cara a Cara, transmitido por Cuxibamba Estéreo. Les damos la bienvenida. Me ha tocado reemplazarlo a Santos Calderón, pero aquí estamos para darle un punto de vista, para darle algunas ideas. Y como siempre, de mi parte, mi nombre es Vicente Vivanco. Voy a dar algún contexto diferente a lo que se escucha en los grandes medios de comunicación o en los sitios o instituciones oficiales de educación o de formación. El tema de hoy que me llamó la atención y he hablado con Santos es ¿por qué los pobres apoyan a los ricos? ¿Por qué llega este punto en que los ricos los pobres adoran a los ricos? En el país, por ejemplo, hemos tenido las dos últimas elecciones, a pesar de haber muchos candidatos en el abanico electoral, y lo pongo desde ese punto de vista, hubo más de 10 candidatos, pero siempre se apoya al empresario, al banquero. Y hemos tenido un gran empresario ahorita, una de las familias más ricas del país, la familia Novoa. Anterior de eso votaron por Guillermo Lasso, también un destacado banquero en el país. Entonces, ¿por qué la gente más pobre vota por ellos? ¿Por qué la gente más pobre? Yo veo aquí en el Parque Central, el señor no alcanza ni los 250 mensuales, pero dice que él se siente identificado con esas ideas, que él tiene miedo a ser pobre, que él no quiere ser Venezuela, que él no quiere ser Cuba. Y yo le preguntaba, oiga, ¿usted tiene casa propia? ¿Usted tiene... ¿Sus hijos están estudiando en la universidad? No están estudiando. ¿Usted tiene jubilación? No. ¿Cómo hace para operarse? Tengo que hacer rifas y tengo que estar sobreviviendo. Es decir, en una pobreza extrema, pero él se sentía identificado con Novoa, se sentía identificado con Lasso. ¿Por qué sucede esto? En tiempos de la colonia, o históricamente, ¿por qué el explotado, el esclavo, se sentía identificado con el amo? Si hay una lógica, si hay un porqué, pero les invitamos a reflexionar eso. ¿Acaso también usted se siente identificado con esa situación? Y he sentido a mucha gente que esté en la pobreza o que esté en la quiebra. Tenía un compañero que, por ejemplo, él estaba endeudado y se vio operado y estaba endeudado. Además estaba endeudado con los bancos, que supuestamente se ha hecho su emprendimiento, debía más de 30,000, y en ningún banco puede tener cuentas, ni él ni la esposa. Pasa arrendando, pero él se siente empresario y defiende a los ricos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esta breve introducción les vamos a dar el día de hoy. ¿Han visto ustedes tal vez la película Django, donde el mayordomo negro que sirve a los ricos y llega otro negro a querer subir en el caballo y dice, no te subas? Él se identificó con su amo y no con su clase, y no con su raza, y no con su etnia. Pasa eso. Entonces, todo esto vamos a identificarlo, a tratar de que usted, amigo, alguna vez nunca se preguntó eso. ¿Por qué pensamos como la clase dominante? ¿A qué se debe eso? Muy bien, entonces yo quiero comenzar primero por las ideas. ¿Qué son las ideas? La perspectiva que tenemos del mundo, el posicionamiento que tenemos del mundo, el punto de vista que tenemos del mundo, de la sociedad, de las cosas, de los hechos. ¿De dónde nos vienen a nosotros las ideas? Muchos dirían, yo pienso por mí solito. ¿Por mí solito? Las ideas que tenemos generalmente no son propias. Generalmente son inculcadas desde muy muchachitos, desde muy niños. Primero comienzan nuestros padres a influirnos. Luego vienen otras instituciones como la escuela. La escuela, el colegio, la universidad, los posgrados.
Aparte de eso, también juegan un papel bastante importante en darnos las ideas, en el posicionamiento sobre tales hechos. Son los grandes medios de comunicación, la radio, la televisión y últimamente las redes sociales. Y en esto de las redes sociales se ha posicionado bastante, porque ya no es que tú te enteras de un hecho contextualizando o viendo el antecedente, o como antes se leía el periódico, y como nos decían, dónde, cuándo, por qué, quién. No, 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 ahora es un meme. Es un meme. Y un meme dice todo. Ya se hacen videos muy cortos de TikTok o los shorts o los reels de otras redes sociales, donde yo en 30 segundos ya soy enterado de todo lo que pasa en el país o de un tema. Ya listo, y asumo eso. Y entonces ahí ya no hay capacidad de razonamiento, sino de repetición. Y como somos ya muy, muy fáciles de susceptibles, cogemos entonces. Entonces vas a ver que estos son los mecanismos ideológicos. Pero no solo la ideología, me refiero en el sentido de la perspectiva, las ideas que tenemos nos generan afectos o desafectos. Les voy a mostrar un hecho. ¿Qué pasa si hay un paro indígena? En el paro indígena se activan varias ideas, varios prejuicios ya dados. Primero, yo me identifico como indígena, yo tengo origen indígena, usted pensará en su alrededor o en su adentro. No, yo soy blanco, soy español, descendiente de Mercadillo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ya no me identifico con ellos. Y luego digo, oh, no, yo soy de la ciudad, ellos son del campo, entonces ya me creo otro. Pero ¿de dónde vino que usted se cree así? Vino instituciones como la iglesia, instituciones coloniales, donde esos prejuicios, donde el civilizado es el blanco, el español, el colonizador, y el incivilizado, el jibarito, es el indígena, es el campesino. Esos prejuicios vienen de ahí. ¿Y de dónde nos heredamos? Heredamos en la escuela, en la familia, y vamos poniendo. Entonces ya, usted ya parte, ya no como una hoja en blanco. Entonces, para analizar ese hecho del paro indígena, ya tiene sesgos usted. Usted ya no hay empatía ahí, porque todas las ideas que le repartieron en su niñez y juventud, ya le dieron ahí. Entonces lo que usted hace es reaccionar frente a los pensamientos dados, a los conocimientos que ya tiene usted. Y eso es la ideología. Entonces usted dice, este paro indígena, malandros, vagos, sinvergüenzas, y comienza a hacer usted caja de resonancia de lo que dicen los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, le dice, violentos. Y cuando usted dice, pero si han muerto en las manifestaciones, por ejemplo, de estos últimos 8 años, han muerto en cada movimentación indígena, han muerto indígenas, han muerto gente que protesta, disparados, encarcelados, pérdida de los ojos, muertos. Y eso ya no le llamo violencia. Eso ya no es violencia. Pero si ha dejado basura en el parque los indígenas del arbolito. Sí, eso sí critico. O si han rayado una pared, eso que me enerva. Pero eso usted, ¿por qué lo hace? Porque en un medio de comunicación le dijo que tiene que pensar así. Y los medios de comunicación y la escuela y la educación y las redes sociales responden a ideas dominantes. Ahí vamos al otro punto. Las ideas que tenemos son las ideas dominantes de la clase dominante, de la clase que está en el poder. Por ejemplo, cuando estaba en la colonia, ¿cuáles eran las ideas de la clase dominante? Las ideas de los españoles. ¿Y cómo hacían para justificar, por ejemplo, el desalojo de tierras a los indígenas o la explotación a los indígenas? Que ellos son una raza superior, que ellos traen la civilización y que ellos vienen a evangelizar a estas almas perdidas.
y que ellos tienen el derecho. Ahorita los otros son ya amigos, entonces, y eso se quedó. Y ahora actualmente también es lo mismo. Es la clase dominante, la clase que posee las grandes riquezas, las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes industrias, son esas. Y los otros, no, no más bien. Entonces, vamos viendo que el control de las ideas o las ideas que usted tiene son las de la clase dominante, no son propias. Y esas ideas sirven para mantener el status quo, el orden establecido, el poder que lo mantienen las clases pudientes. Y en breve yo pasaré aquí a decir cuáles son las ideas dominantes actuales. ¿Cuáles son las ideas? Entonces tenemos que, por ejemplo, es que el rico, el empresario, es el generador de empleo. Él es el generador de riqueza. Si lo afectas al rico, estás afectando la riqueza y el beneficio del país. Es decir, aquí comienza que el beneficio de una minoría se confunde con el beneficio de una mayoría. Y obviamente, también tiene que dice, por ejemplo, para que el país salga adelante se necesita más inversión extranjera, que vengan más ricos, más tratados de libre comercio. Pero ¿qué trae eso en sí? Cuando traemos esto, o en otras palabras, más capitalismo, es más monopolios, más oligopolios, y cuando viene un monopolio o oligopolio, implica también la destrucción de la pequeña producción, de los productores del campo, de los ganaderos, de los pequeños artesanos. Digamos, si viene un gran monopolio de pan, necesitamos inversión extranjera. Que venga el monopolio del pan, entonces este pan se lo vende a nivel industrial y a nivel de toda la provincia de Loja. Y todos los panaderos a la quiebra. Entonces significa la destrucción del pequeño. Pero nosotros lo vemos como esta gran cosa, ¿no es cierto? O si viene la inversión minera, que vengan, que nos va a traer millones y desarrollo. Y vienen y destruyen nuestros ríos, nuestras montañas, dejan inhabilitadas esas tierras para la agricultura y ganadería, llevan camiones y no hemos visto nada. Y así si les vamos viendo poco a poco, de caso en caso, la inversión extranjera significa que te dicen que tiene que haber explotación del trabajador, que debe haber menos salarios, que debe haber maquilas, y todo eso que te lo ponen como que es gran maravilla del mundo, termina siendo perjudicial para ti. Pero como tú no piensas o no has reflexionado, entonces crees que eso es bueno. Entonces te dices, hay que votar por el rico, porque el rico es honesto. El banquero no va a robar porque él ya tiene plata. El empresario no va a robar porque él ya tiene plata, ha hecho plata. Pero tú desconoces los mecanismos, cómo hicieron dinero esta gente. Hay un dicho que dice, detrás de una gran fortuna se esconde un gran delito. No toda riqueza es producto del trabajo, como te hacen creer. Si vas a ver la familia Noboa, su historia, herencias, disputas entre ellos, y cómo han manipulado al poder político desde antes. ¿O es que tú no te has dado cuenta? Por ejemplo, que León Febres Cordero era empleado de la industria molinera, del abuelo del actual presidente de la República, Noboa. Y fue candidato financiado por los Noboa. Luego el papá Alvarito Noboa estuvo en la Junta Monetaria con el PRE, con Bucarán. Formó su propio partido político, PRIAN, donde tenía asambleístas. Hasta tal punto que se perdonan deudas millonarias. Y esa familia con Isabel Noboa tuvo también vínculos con Correa. Y le dio el mayor puerto de Pozorja. Entonces, esta gente no es que ha hecho dinero así porque es trabajadora y honesta. Ese es el mito, eso es lo que te dicen. Otra cosa que también, esa es la ideología dominante, ¿no es cierto? La otra ideología dominante, ¿cuál es? Es que tú crees que puedes ascender económicamente y socialmente, y que la pobreza
o la marginación no se debe a políticas estructurales o relaciones económicas, sociales, sino tu pobreza se debe a que tú eres vago, a que tú eres incompetente, a que tú eres mediocre. Entonces, tú te llenas la cabeza de ideas de autosuficiencia. Yo soy trabajador, yo soy emprendedor, yo voy a salir adelante. Mitos de esos hay. El mismo de la familia Novoa. Es que vendía manzanas y trabajando duro, de 6 a 6, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ya llegó. Es que estos, Jeff Bezos, el millonario, Zuckerberg, el millonario de las redes sociales, en un garaje empezaron y mira, poco a poco subieron y llegaron hasta la cúspide. Entonces te ponen a ti las ideas de que no cuestiones el sistema social de injusticia, de distribución de la riqueza, sino que tú solito puedes salir y vas escalando, escalando. Entonces tú, aunque materialmente estés en la miseria, en la pobreza, tú te crees que eres parte de ellas, ese club de millonarios. Ya, de Jeff Bezos, de Bill Gates, y te compras por ahí esos 4 libros que venden de autoayuda ahí, el rinoceronte, pobre rico, pobre hombre, ni siquiera esas cosas. Y yo ahora en adelante es cuestión solo de mi posición, es cuestión de seguir adelante y ponte bien, sirve, jefe, líder, empresario. Y fíjate que esto es un mito, porque al final yo a muchos que he conocido, ¿qué será? Pues eso, excepcionalmente alguien saldrá, sí, pero la regla general es que no salen. Quienes se ponen en ese plano, primero que terminan endeudados en un banco, porque su emprendimiento, dicen, ellos desconocen la estructura del mercado. En el mercado hay monopolios. En el mercado no es que tú vas y sacas tu libra de quesillo y la vendes. No, ya hay monopolios establecidos. Y el Estado funciona a favor de esos monopolios, no a favor de ti. Las instituciones no funcionan a favor del pequeño productor. Entonces, el municipio a ti te pone muchas trabas. El SRI va a este cierre local. Pero dime a esos grandes empresarios, si hacen leyes hasta para que les perdonen las deudas, ¿sí? Pero tú te crees que eres parte de ese grupo de los grandes inversionistas extranjeros. Para ellos no existes, para ellos tú no existes, pero ideológicamente tú te crees parte del grupo de ellos. Entonces comienzas a defenderlos. ¿Y qué te trae esto? Que tú crees que con tu esfuerzo personal vas a salir. Total, muchos de los beneficios sociales, como el trabajo por horas, como la salud pública, la educación pública. Imagínate, tú tienes tu familia, tienes 3 hijos y tienes que darle universidad. Y si es universidad privada, ¿cuánto? Mínimo unos 5,000 por año, ya siendo así, pero 5,000 para 3 hijos, 15,000, pero tu negocio no te da. Pero cuando es universidad pública lo puedes hacer. Eso es uno de los grandes beneficios que has arrancado a través de la lucha social, de la solidaridad, cuando hay jubilación, cuando hay trabajo por horas, cuando hay salud pública. Eso se consiguió a través de la lucha social, a través de que tú no consideras que individualmente o de forma aislada vas a salir, sino vas a salir con los demás. Pero esta ideología de que tú puedes ascender socialmente, de que eres el empresario, de que eres el emprendedor, te hace egoísta, te aíslas de los demás. Yo quiero salir solito, yo puedo, pero a la final del camino te chocas y te estrellas. Y muchos, acompañados de esa ideología de la autosuperación, que tú puedes, lo más que te hacen es ilusiones. Y cuando llegas a la realidad, una desilusión que puede llegar a la depresión. Por eso es que ahora hay más gente con depresión, porque el sistema social, porque tiene que ver con el sistema social. Entonces, lo que te he dicho a ti es eso, el sistema burgués, el sistema, como te diría, las ideas dominantes que pululan. Entonces, tú ya tienes esas ideas, ¿no es cierto?
Y otra manera también de la ideología burguesa o ideología capitalista es que todo se ve de manera superficial, de manera aislada. Lo uno no tiene que ver con lo otro, no hay nada conectado, no hay una causa, no hay un origen. O sea, papá, yo analizo tal cosa, la delincuencia, y pongo estados de excepción. Y usted se ha puesto a preguntar, ¿de dónde viene la delincuencia? ¿Qué genera la delincuencia? ¿Por qué no funcionan esos estados de excepción? No, repetimos, porque también la ideología burguesa es una forma de pensar, y esta forma de pensar es que nunca nos ponemos a preguntar el por qué. Pues como les digo, siempre es aislado, ahistórico, superficial, ahí va, ahí viene, desconectado de las cosas. Entonces no pensamos. Entonces, esta forma de pensar termina en que es el caldo de cultivo también para los fake news, para los memes, para la manipulación. Ya con esto, amigos, yo les he dicho, ya con esto, ahora también, ¿qué es lo que viene? El trabajador también es una cuestión emocional. ¿Se han visto ustedes que, por ejemplo, qué prepotente es cuando un pobre sube un escalón frente a otro pobre? Esa es una cuestión emocional, porque algunos autores están diciendo de que cuando alguien ha sido humillado permanentemente, lo que se desquite es con otro más débil que él. Y lo que él trata es de aparecerse al amo, al poderoso. Porque también no es una cuestión solo ideológica, es una cuestión emocional, y esto es más grave. Él cuando vota por un rico dice, yo soy alguien, yo pertenezco de esto. O es cuando alguien de un club, un seguidor, un fans de un club deportivo, dice, yo soy ganador, pero él no jugó, él no destacó, pero él dice, yo pertenezco por el solo hecho de querer ser parte, fans de eso. Entonces también es baja autoestima que hay, pero esta baja autoestima es sistemática, histórica, de décadas. Entonces yo soy mejor que el otro, yo soy más blanquito que el otro. Entonces mira, yo te decía, cuando alguien llega de policía municipal, a lo mejor salió de los vendedores ambulantes mismo, pero qué prepotente que se vuelve, porque hay una cuestión, el prepotente que nace de las clases populares, generalmente tiene, un prepotente siempre tiene baja autoestima, créanmelo que tiene baja autoestima, de ningunear a sus pares, a sus iguales. Y aquí viene, por ejemplo, ustedes han visto a doña Florinda, en el Chavo del Ocho. Doña Florinda vive arrendando, igual, en las mismas condiciones que don Ramón, pero dice, vamos, no te juntes con esta chusma. Pero analícenlo sociológicamente y psicológicamente. Ella, aunque vive en la pobreza, se cree de otra clase social, y no lo es, pero esa es una cuestión que podríamos encontrar respuesta en una cuestión de que ella tiene baja autoestima. No se cree ella no se cree clase trabajadora, no se cree clase proletaria, ella se cree rica, ella se cree de la clase dominante. Y aquí, cuando un pobre vota por los ricos, él dice que es parte de eso. Obviamente que materialmente no lo es, pero ideológicamente o psicológicamente sí se declara así él. Y ahí es cuando es más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque no es cuestión de conocimiento. Porque cuando tú tienes una emoción de por medio, es bien complicada la cosa, es cuando la gente se enamora. Dice, no, pero ¿qué te enamoras de esta persona? Al entender, al entrar en razón, no. Donde hay la emoción se borró. Donde hay la emoción se borró la razón y el conocimiento. Entonces llegamos aquí, cuando hay eso, a una especie de fanatismo.
Y eso es lo que se ha desatado. Y aquí lo utiliza muy fuerte a esto. Por ejemplo, aunque este pobre no tenga riquezas, no tenga casa, no tenga trabajo, no tenga esto, él cree que es parte de ese club y asume la amenaza de los millonarios, asume ¿cuál es el peligro de un millonario? Un peligro de un capitalista, que pierda la propiedad o que se socialice esa propiedad, ¿no es cierto? Pero o que se le pague más al trabajador y él reduzca sus ganancias. Ese es el peligro de un rico. Pero el pobre lo asume. Y entonces a ese fantasma que ya no existe materialmente en ningún país del mundo, que se llama comunismo, no lo existe en ningún país, pero se han dado a llamar comunismo a cualquier cosa. Si hay salud pública, eso es comunismo. Y miren, Trump llamaba comunista a John Biden. John Biden no tiene nada que ver con ser comunista. O Milei a todo el mundo le llama comunista. Entonces, le llaman, ¿y qué le llaman comunista? Porque ahora han avanzado más. Es que todo lo público, es decir, todo lo que beneficia a los sectores populares, servicios sociales públicos, empresas públicas, derechos de los trabajadores, lo han demonizado. Y le han dicho que eso es comunismo, que eso es socialismo, y que eso es la causa de la pobreza. Incluso por ahí se inventan que Venezuela o que Cuba son comunistas, y que para no ser como eso, hay que votar por los millonarios. Y a veces la gente mira para allá, pero no mira aquí. Y miremos los suburbios de Guayaquil, miremos la pobreza, miremos las colas en los hospitales. Pero nosotros, aunque estemos en el tercer lugar de la delincuencia en el mundo, nos creemos mejor que Venezuela. Parte de la dominación ideológica. Y yo no estoy justificando a esos países de allá, solo lo que estoy haciendo notar es cómo nos dominan ideológicamente. Entonces, toda esa situación ha venido en que últimamente tenga un fanatismo. Y el fanatismo nubla la razón. Y ya encontramos esta gente pobres que adoran a los ricos, creo que será un 30% de la población. Entonces ellos han caído en el fanatismo, ideas fijas, polarización. Yo por ejemplo nunca he sido correísta, nunca en mi vida. Yo combatí desde el inicio, pero no me quita a mí la razón y la criticidad para decir que este gobierno está mal. Pero el rato que digo que está mal, ¡correísta! ¡Correísta! O sea, no hay capacidad de pensamiento, de reflexión. ¿Y cómo tú crees que cuando un gobierno no tenía luz, nos dejaron como 3 meses sin energía, no mejoraron la cuestión de la criminalidad, es decir, no solucionaron el tema, pero votemos por él? ¿Pero por qué votas por él? Si es que hay 10 candidatos, vota por otros candidatos que ahí no va a nombrar. No, pero por él, porque eso ya, estos últimos 10 años, el papel de los fake news, de las noticias falsas, de la posverdad, es decir, de inventarse historias. Yo veía a un abogado, por ejemplo, que decía, en plena campaña electoral es donde se activan más, porque también aquí hay que ver un punto, es que la dominación ideológica es como una saturación de información, y informaciones falsas o cuentos. Entonces, ya ha aterrizado tal candidato y lo han encontrado con droga y luego van a verificar nada de eso, puro cuento. Pero la gente se cree los cuentos. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad de reflexionar. Entonces, ya para ir finalizando a ustedes, yo solo he abierto el abanico de esto. El abanico, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer? Porque cuando se está dando cabida, ¿por qué nos dominan mejor ellos? La mejor manera de dominar es cuando asumimos nosotros las ideas del explotador, las ideas del amo. Y cuando nos olvidamos de nuestros propios intereses como población. Hoy el país es una crisis tremenda de salud. Y acaban de votar 1,000 empleados de la Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, laboratoristas. Y no pasa nada.
¿Y quién es el que ocupa el sistema de salud pública? Soy yo, es usted. Somos la clase pobre. Un millonario va y paga su clínica y se acabó. O el señor Novoa se va a Estados Unidos y se acabó. Pero ¿por qué no se preocupa usted de eso? ¿Por qué no nos preocupamos de nuestros problemas? ¿Cuántos de sus hijos no pueden entrar a la universidad tranquilamente? Universidades privadas. No hay. Pero ¿por qué no nos preocupamos de eso? No nos preocupamos. Y alabamos. Y cuando alguien reclama, lo criticamos al que reclama y no al gobierno. Y cuando alguien dice del sistema, no es el gobierno, es el médico, el vago. O sea, todo lo justificamos. Y así estamos mal. Y yo creo que si se vienen estas cosas aquí, o sea, si continúa esto, el país y la sociedad va al debacle. Con más individualismo, tenemos que ir cambiando esto. Quizás como mensaje final, son muchos aristas, son muchas las causas. Una es recuperar la razón. Ese es el mensaje. Recuperar la criticidad. Preguntarnos como cuando es un niño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué la luna es redonda? Sí, no sé, cuando tú estás con un niño de 5 años, de 4 años, te pregunta todo. Pero uno lo da por aceptado, ya viejo. En vez de ser más pilas, más vivo, más tonto se es muy viejo. Ya ni se pregunta. Ya a veces ni alza la cabeza a ver el sol, ni a ver las estrellas, ni a ver las nubes. Vivimos como quizás la ocupación, y esa es otra cosa también. El trabajo. Es una forma de dominar, porque cuando una persona solo pasa ocupada y no se sienta a reflexionar, y tenemos que dejar las redes sociales. Las mejores ideas salen cuando tú no estás, solo tú. ¿Sí has notado? Al despertarte o en la siesta. Esto hay que hacer mejor. ¿Cómo crees que tú salieron los inventos? Cuando alguien dejó de trabajar dijo, a ver, dejemos de cargar como mulas los ladrillos subiendo esta cuesta o las escaleras. Inventemos la polea. Entonces, primero hay que rescatar la reflexión, la criticidad de las cosas, de todo. Pregúntate de todo. Sé escéptico, duda de todo. No creas en las noticias, no creas en los periodistas. Tampoco te llamo a que no creas en nada. Sí hay que creer en algo, pero hay que creer en evidencias, no en cuentos ni en mitos. El otro es ser solidario. Es ser solidario con el vecino. Y cuando tú vas a conocer las cosas también, vas a conocer cómo me llegó este derecho, cómo me llegó la jubilación, por medio de lucha social, por medio de sindicatos, por medio de movilizaciones sociales. Así se ha conseguido la humanidad grandes avances sociales. No lo ha conseguido a base del individualismo, no lo ha conseguido a base de la codicia, no lo ha conseguido a base del egoísmo. Entonces, amigos, a eso yo le llamo conciencia de clase, que tiene que ver con una dignidad no mal formada, una dignidad egoísta o individualista, una dignidad de clase social de proletarios y una dignidad para toda la sociedad. De lo contrario, seguiremos en lo mismo. Y yo agradezco bastante este tema, no lo tenía pendiente, y gracias a la oportunidad en este programa cara a cara y con Cuxibamba Estéreo, espero que les haya ayudado a ustedes. Si llegó a 2, si llegó a 3, si llegó a 4, yo creo que estoy más que agradecido. O sea, y no me refiero a la sintonía que tiene Cuxibamba, sino a esa sintonía en su conciencia, en su pensamiento, en su reflexión. Porque dice, muchos podemos escuchar o muchos podemos ver, pero pocos observar y ponernos a pensar detenidamente en lo que hacemos todos los días. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima. Recuerden el programa Cara a Cara en Cuxibamba Estéreo. Somos lo que te gusta. La propia como su nombre, Cuxibamba. Gracias.